Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio de Cambio de Foco. En esta ocasión queremos hablar del país que está de moda, de la India. Aparece en todas partes por cuestiones geopolíticas, por liderazgos regionales y también por algunos planteamientos internos. Y para eso contamos hoy con Eva Borreguero, que es profesora de la Universidad Complutense y una de las personas que más saben de India y en general de todo el sudeste asiático en España y en español. Eva, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un placer, Cristina, y gracias a vosotros, gracias a ti. Quería empezar a preguntarte por el protagonismo que estamos viendo en la India últimamente. Han coincidido varios acontecimientos, alguno como el diálogo Raisina. Tú hace unos días escribías en El País sobre este tema. Es ese gran foro donde la India trata de aglutinar a algunos de los protagonistas globales, pero ha coincidido a su vez con una reunión del G20. Le toca ahora la presidencia a la India y además también han aprovechado para tener una reunión del Quad, esta alianza de seguridad con algunos países del ámbito más anglosajón. ¿Qué es lo que está buscando India con este protagonismo internacional? Eh, ¿Es un momento dado o es una tendencia que se viene observando desde hace tiempo? Es una tendencia que se viene observando hace tiempo, pero que las circunstancias de los últimos años han fortalecido bastante, ofreciendo un marco de oportunidad enorme para India. India ya llevaba tiempo creciendo, es la quinta economía, y con la pretensión de tener un peso político internacional equivalente a su peso económico y demográfico. Pero en las circunstancias pasadas, la pandemia, la guerra en Ucrania, pues lo que han hecho es que se fortalezca esta tendencia en la que India tiene un protagonismo creciente y además, como bien has dicho, pues es el país de moda, hay muchísimo interés. También dentro de la visión, cuando se habla de diversificar las cadenas de producción, las relaciones comerciales, la seguridad comercial estratégica, bueno, pues India aparece como una alternativa de mucho peso por las dimensiones del país, en los aspectos que te he comentado. Entonces, bueno, India lo que ve es una oportunidad. India se ve a sí misma como un país que aporta estabilidad, consenso, capacidad de negociación entre los diferentes actores. Es un país, además, no es cualquier país, ¿no? India es un país civilización que tiene una diversidad y una riqueza enorme y tiene una identidad muy específica, muy distintiva, ¿no? De la que ellos son conscientes y a la que asignan también un papel muy específico dentro de esta visión que India ve que podría aportar de una cierta neutralidad, de consenso, de estabilidad y de favorecer el desarrollo y la convivencia de todos los países en la región. Mencionabas este carácter civilizacional de India, ¿no? Es mucho más que un país, desde luego, y de hecho geográficamente es un subcontinente, ¿no? Así se denomina. Pero déjame que antes de pasar a las especificidades internas, si queremos, y propias, te pregunto una cosa más de este ámbito internacional. Mencionabas también que una de las circunstancias es la actual guerra en Ucrania. Nadie se escapa a eso. Y desde algunos entornos se critica a India, como a otros países de este llamado sur global, por cierto, por presentar una cierta ambigüedad, ¿no? Por una parte, sí, defender el sistema multilateral, por otra parte, India tiene una relación muy estrecha con Rusia. Acaban de firmar, de hecho, un nuevo acuerdo para reforzar los intercambios, bueno, la compra de petróleo a Rusia. Y sin embargo, ellos defienden, por supuesto, esa postura que nosotros consideramos ambigüedad. ¿En qué territorio se mueve India con respecto a la relación con Rusia? Sí, aquí hay que tener en cuenta dos factores históricos. O sea, durante la Guerra Fría, Rusia, la Unión Soviética, aportó un gran apoyo a India. Estados Unidos era socio estrecho de Pakistán, el gran enemigo de India. Y bueno, pues India fue forjando una relación estrecha de intercambio de dependencia con la Unión Soviética y con Rusia, que no está dispuesta a sacrificar de la noche a la mañana porque tiene unos vínculos de dependencia armamentísticos muy fuertes, ¿no? Entonces, India, ante todo, lo que hace es defender sus intereses nacionales y no se puede permitir el lujo de cortar de golpe la relación con Rusia.
Lo que sí que podemos ver es que es probable que esta relación tenga menos peso en la medida que Rusia no sea capaz de aportar, de cubrir las necesidades que India tenga, porque Rusia tiene sus dificultades para modernizarse y para ser un país competente. Entonces, en la medida que Rusia vaya perdiendo esta importancia, pues me imagino que estos lazos también se irán debilitando. India buscará por su propio interés nacional otros vínculos. El otro día leía que, bueno, que hay ciertas partes de recambio de material de defensa que Rusia ya no puede proporcionar a la India, ¿no? Entonces tendrá que buscar otros socios. Entonces, de un modo, yo creo que esto es algo que se va a ir viendo y mientras tanto, India lo que no quiere es tener una posición enfrentada abiertamente con Rusia. Entonces aquí habría que diferenciar lo que son sus posicionamientos verbales en foros de lo que son los vínculos reales y sobre todo la evolución que se puede ir observando en el tiempo. Pues vamos a esa civilización y a ese planteamiento. India siempre ha estado ahí históricamente, por supuesto, pero desde hace unos años el líder al frente del país es un líder que exhibe un fuerte nacionalismo, ¿no? Y que ha basado sus políticas en un fuerte nacionalismo político y también religioso, de alguna manera. Cuéntanos un poco qué desafíos internos tiene India y hasta qué punto esos desafíos pueden impulsar o al revés, pueden ralentizar esa ambición internacional. Bien, el principal desafío que tiene India, o sea, los principales desafíos son los que derivan de la gestión de 1.400 millones de personas que tienen que convertirse en clase media y aportar todo el potencial que tienen. Entonces, bueno, es un desafío que no es poca cosa, ¿no? Entonces, se puede decir que principalmente derivan de ahí. Tiene que haber un crecimiento económico lo suficientemente rápido, mayor que el crecimiento demográfico. Es decir, todos los años India tiene que incorporar al mercado laboral 12 millones de personas. Entonces, si no lo hace, se crea un cuello de botella, entonces se genera malestar. Pero esta incorporación al mercado laboral requiere unos cimientos fuertes en educación, por ejemplo, ¿no? India es un país que tiene una excelencia educativa en los niveles altos de educación, en la formación universitaria, en las matemáticas, las ciencias, los institutos de tecnología, pero que a nivel de educación básica todavía tiene bastantes déficits. Hay mucha ausencia, absentismo de estudiantes. Hace falta hacer expansiva la educación general básica y de mayor calidad, ¿no? Entonces, esto, como sabes, la inversión en educación es algo lento, no es algo que se pueda obtener a la sola mañana, pero bueno, a favor, en ese sentido, juegan factores como el hecho de que en India el conocimiento se valora muchísimo. Y yo creo que este es un rasgo que comparte India con Asia Oriental. De hecho, es un rasgo histórico en el propio sistema de castas. El vértice de las jerarquías lo ocupan los brahmanes, que son los que tienen el monopolio del conocimiento. Y esto ya te está dando unos valores en cuyo vértice está el conocimiento y el estudio. Entonces, en la medida que se extienda la educación y la idea, la posibilidad de que ésta sea accesible a todos, pues yo creo que esto va a ir avanzando. Además, en India se ve que la sociedad valora mucho la educación de los hijos y si la escuela pública no aporta, se gastan sus ahorros para llevarlos a la escuela privada, aunque sea regular, aunque no sea suficiente, pero sí que hay una conciencia muy clara del valor de la educación y también como elemento de movilidad social. Entonces yo creo que esto a largo plazo también pues, aporta una perspectiva muy positiva. Hay otros desafíos, la desigualdad y la pobreza, por ejemplo. Bueno, pues según un informe de Oxfam, el 1% más rico de la India posee el 40% de la riqueza del país. India seguramente es de los países que más desigualdades se ven, donde los ricos son más ricos. Esto ha sido también como históricamente así, no ha habido una gran concentración de la riqueza y muchas desigualdades, ¿no? Y en ese sentido también pues, el combatir la pobreza y la desigualdad. Pero también hay que decir que se están produciendo cambios. Y un informe reciente del Instituto Brookings ya habla de que India ha dejado de ser el país con mayor población en condición de extrema pobreza, ¿no? Y que además que lo está con un 5% y que esto se va a ir reduciendo. Contraste, por ejemplo, aparecen países africanos como Nigeria, que tiene un 40% de población en condiciones de extrema pobreza. Entonces, bueno, esto también está avanzando, está cambiando. Como te comentaba, es un país con una población muy numerosa y, por lo tanto, bueno, pues está llevando
su tiempo, porque además el crecimiento demográfico pues puede ser un lastre para el económico si no va más rápido lo económico, ¿no? Otros problemas, la contaminación, Ujú. es una cuestión que está ahí. El- la necesidad de agilizar las instituciones del Estado, la burocracia, que tiene también muchas capas, también que es propio, bueno, pues es una democracia muy compleja, con una enorme diversidad cultural, regional, bueno, pues el Estado, la burocracia, las instituciones, la administración tienen que agilizarse y ser más eficaces, y esto es algo también en lo que se está trabajando. Eh, Mayores infraestructuras logísticas, de transporte, también se está invirtiendo en esto. Por lo tanto, básicamente el desafío es que la población demográfica se convierta en dividendo y no en problema. O sea, que el potencial demográfico se convierta en un dividendo demográfico y no en un problema demográfico. Entonces, abarcar todas esas cuestiones. También la sanidad, ¿no? Que se dé una situación de sanidad para la población. Yo, en ese sentido, también a puntos fuertes que tiene, pues un gran capital humano, mucho talento, ¿no? Mucho talento que unido a la democracia tiene una ventaja, que son las ventajas de la democracia, que tienes un sector de la sociedad que puede aportar muchas más ideas, ¿no? La democracia como un sistema libre, abierto, que permite la libertad de pensar, de innovar, bueno, pues si tú tienes un número muy amplio de población, con esa libertad y con recursos, puede ser claramente un centro de innovación, de ideas, de creatividad. eh, y en ese sentido tiene un gran potencial como capital humano, ¿no? Otro aspecto positivo es el aumento de la clase media, ¿no? Que ha ido aumentando, las cifras han pasado de un 14% y está previsto que crezca al 63%. Entonces, bueno, todos estos potenciales unidos a los desafíos, lo que hay que tener en cuenta, pero yo creo que lo más importante, lo que hay que observar es la tendencia, los Ujú. cambios. No quedarse tanto en las promesas que pueden decir, bueno, va a superar a China y va a ser la mayor economía, algunos informes, ¿no? O en las visiones tan negativas, sino observar las tendencias y ver qué cambios se están produciendo. Y en ese sentido, bueno, pues los cambios son positivos. Sí, hablabas mucho, claro, como es inevitable, de la demografía. Ya ha sobrepasado India a China como el país más poblado del mundo y a menudo se la describe como la mayor democracia en la Tierra, ¿no? Uh Y -huh. mencionabas también que eso es una de sus fortalezas, pero con este nacionalismo tan potente de Modi, que es un personaje de estos muy, muy poderoso en sí mismo, ¿no? Y que así ha venido ejerciendo al poder, igual que otros líderes que tenemos todos en mente. Llegan noticias, hay algunos indicios de que algunos aspectos de la democracia en la India podrían estar, no sé si amenazados, pero por lo menos siendo erosionados. Para empezar, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa. También hemos visto hace unos días que el líder opositor Rahul Gandhi ha sido expulsado del Parlamento, acusado de difamación, precisamente ligado a esto que estamos hablando. ¿Es realmente preocupante el estado de la democracia en la India o son de esas noticias que salen y se pone el foco en algo que realmente es casi más anecdótico? Bien, en la India, bueno, hay un fenómeno de nacionalismo hindú que está claramente apoyado por la mayoría de la población y que está muy relacionado con el aumento de las clases medias. Las clases medias, o sea, este avance económico, unas nuevas clases medias en busca de su identidad cultural, por decirlo de algún modo, y que quieren reivindicar lo que es ser hindú, lo que es la cultura tradicional india, que es algo que durante las etapas del Congreso, digamos que está un poco soterrado o por lo menos no estaba tan presente. Y este aumento de clase media, que gente, bueno, pues que estudia, que lee la historia y de repente, bueno, pues surge todo un orgullo de la cultura hindú y un deseo de afirmar esta identidad, ¿no? Podemos verlo claramente en términos de identidades. En la figura de Narendra Modi, que es un líder que está siendo, bueno, ha sido elegido sucesivamente con bastante apoyo, lo que vemos es que efectivamente se produce un punto de inflexión en algunas libertades, como has mencionado, la libertad de expresión, la libertad de prensa, y que se ha evidenciado claramente en el caso de la acusación, la expulsión de Rahul Gandhi.
que son acciones que de algún modo hay algunos aspectos que podrían recordar también lo que ocurrió con Indira Gandhi en los años 70. Entonces, bueno, podemos ver que en comparación con otras democracias, en ese sentido, es una democracia deficitaria que tiene déficits, y estos serían los que estamos viendo que están cambiando. Pero por otra parte, sí, India no deja de ser una democracia. Y esto es más evidente si lo comparamos por contraste con la región. En el caso de Pakistán, Bangladesh, que son, bueno, pues democracias moderadamente autoritarias, o, en fin, no hablemos de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, también depende de dónde pongas el punto de comparación. Es cierto que hay un punto de inflexión, es cierto que no es una democracia, es la mayor democracia del mundo, con una complejidad, como he comentado, enorme, que celebra elecciones, etcétera. En esta búsqueda de la identidad, en este revisionismo que estamos viendo no solo en India, también en muchos otros países, hay una profunda raíz anticolonial. Hay eso, una revisión de los postulados de cómo han llegado los países a donde están hoy y una acusación bastante profunda a las antiguas potencias coloniales de que cualquier situación negativa tiene que ver con la herencia que han recibido. ¿Cómo está esto en la India? Y te lo pregunto sobre todo porque también en los últimos meses ha habido mucho discurso de acercamiento a la India por parte de la Unión Europea. La necesidad de que Europa relance las relaciones con India, precisamente en estos reordenamientos globales, porque lo ve como un posible aliado fuerte, basándose en el hecho de que es una democracia y basándose también en algunos supuestos valores comunes. Quería preguntarte, ¿qué puede hacer la Unión Europea y qué puede hacer Europa para comprender mejor, conocer mejor India, para acercarse más a India? Y al mismo tiempo, si en India están dispuestos a ese acercamiento, es algo que a las autoridades, al gobierno, les suena bien o ese revisionismo está yendo por otros cauces. Sí, bueno, en la medida que hay un aumento de esta identidad nacionalista de tipo cultural, generalmente esto suele acarrear algún tipo de enemigo. Y suele estar ahí. Por otra parte, también es cierto que este discurso del anticolonial, bueno, está siendo también azuzado por Rusia, por China, bastante. Y no hay que, o sea, evidentemente hay un pasado colonial, pues muy criticable, pero también a veces es un discurso que se utiliza con un cierto sentido de oportunidad. Mm. Entonces ahí habría que diferenciar los niveles de cuándo se utiliza y luego qué está ocurriendo en la práctica por debajo. Bueno, ahora mismo, si hay un país de comportamiento colonial agresivo, etcétera, es Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que más que estar mirando lo que pasó hace 100 años, pues habría que mirar lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Eh, y en relación a la Unión Europea, o sea, yo no creo que este discurso que sale, que de Jai Shankar, el ministro de Exteriores, de vez en cuando hace un comentario de, bueno, que no venga Occidente a decirnos, a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer. No, yo, por una parte, yo creo que habría que hacer unos cursos de comunicación cultural Ya. internacionales, ¿no? Yo recuerdo que hace años, cuando yo viajaba por Asia de joven, había unos libros que era el Cultural Class, cómo comunicarte cuando viajas a Tailandia, a la India. Bueno, pues yo creo que esto habría que tenerlo en cuenta porque la globalización lo que tiene es que pone en el mismo foro a distintas sensibilidades y hay actitudes o hay palabras o hay formas que pueden resultar molestas en ambas direcciones, ¿eh? No solamente en una, en todas las direcciones. Entonces, bueno, ser más conscientes de esto en los foros diplomáticos internacionales, palabras, actitudes, cómo se comunica, ¿no? Pero luego en el plano práctico, India apuesta por una relación sostenida en el tiempo con la Unión Europea y estructural. India y la Unión Europea comparten varios aspectos. Primero, no tienen aspiraciones a ser potencias mundiales que ejerzan el poder de un modo global muy claro, ¿no? Están más bien en la línea de defender su autonomía estratégica. Entonces Ujú. yo creo que eso es algo que comparten. Y luego la complejidad. La Unión Europea es un conjunto de países, India es un país, pero la complejidad cultural, administrativa, burocrática de la India es mayor que la Unión Europea. Y la dificultad de gestionar esa diversidad, ambos países comparten ese mismo aproximación a esta gestión, ¿no? Y tienen pues intereses comunes, ¿no?
Ambos países se han acercado, recientemente firmaron un acuerdo de cooperación en tecnología que se puede aplicar a distintos ámbitos, como la medicina, la farmacéutica, la computación cuántica. El interés de India, claramente más claro, es desarrollar el Indo-Pacífico, eh, región en la que ocupa una posición central. Ujú. La Unión Europea tiene mucho interés también en posicionarse en el Indo-Pacífico, tiene la estrategia Global Gateway y, por ejemplo, aquí hay un punto de convergencia entre ambos países, ¿no? Se podría colaborar bueno, en esta región que, como estamos viendo, se está produciendo un desplazamiento del eje de poder con un montón de posibilidades económicas, pero también de conflictos, y donde la colaboración es esencial para preservar el orden internacional existente. Entonces, hay bastantes posibilidades de colaboración entre India y la Unión Europea, tanto a nivel Unión Europea-India como a nivel bilateral entre países, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que eso es algo que puede ir a más y bueno, y que hace falta pues, ¿no? Pues, a trabajar en ello y potenciar las alianzas que favorezcan. Un modelo, por ejemplo, a nivel bilateral que sirve bastante es el de la colaboración entre India y Japón, por ejemplo, con respecto a Sri Lanka, pero en otros ámbitos. Entonces, hay modelos de colaboración que India tiene con otros países que podrían servir perfectamente para los países de la Unión Europea. Decías que India está interesada en preservar el orden internacional. Una de las reclamaciones que viene haciendo desde hace años, junto con otros países igual de importantes y grandes en las dimensiones, ¿no? Como puede ser Brasil, es el ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad. Llevan impulsando tiempo una reforma del Consejo de Naciones Unidas en general para que el reparto de poder en esa institución multilateral responda más a la realidad del siglo XXI que a la de mediados del siglo XX o incluso antes de mediados del siglo XX, que es cuando se creó. Y con esto quería terminar. ¿Qué visión del mundo? Y el mundo está cambiando en cualquier caso. O sea, ese orden internacional creado en el 45, a partir del 45 ya no existe, ya no tiene nada que ver tanto por el supuesto declive de Estados Unidos como potencia hegemónica, como por el ascenso de otras potencias, empezando por India, pero por supuesto, claro, siempre tenemos ahí a China. Sabemos que ese mundo está cambiando, no sabemos hacia dónde está cambiando, estamos barajando la bipolaridad, la vuelta a la bipolaridad, la creación de una nueva multipolaridad. ¿Qué idea tiene India de cuál puede ser el orden global que más le favorezca, por el que puede seguir impulsando? Bueno, un orden multilateral, claramente, en el que India tenga el reconocimiento y el peso que considera que tiene como potencia económica y demográfica. India, además, digamos que está cambiando su política internacional a una velocidad enorme. Y si es un país que tradicionalmente ha estado como un poco encerrado en sí mismo o aislado, antes era el no alineamiento, ahora claramente está volcado hacia afuera y explorando nuevos territorios, nuevas posibilidades, ¿no? Y además necesita muchos recursos alimenticios, energéticos, etcétera, para avanzar en su desarrollo. Y esto va a suponer pues eso, que exploren nuevas geografías, nuevas relaciones con Oriente Medio, con América Latina. Y esto encaja dentro de un multilateralismo que India hasta ahora está llevando muy bien porque bueno, sabe navegar entre distintas aguas, ¿no? Y mantener buenas relaciones con países que son antagonistas, como por ejemplo Irán o Israel, ¿no? Uh -huh. Con Rusia y Estados Unidos. Entonces, esta capacidad que ellos la definen como una visión no dual, una visión algo más complejo, pero que en el fondo lo que pues es una posición multialienada, es la idea que India tiene y, por supuesto, preservando pues, lo que es el derecho internacional, la soberanía de los estados y sus intereses en el mundo y concretamente en la región del Indo-Pacífico. Estupendo, Eva. Pues muchísimas gracias por acercarnos un poco más a este país tan fascinante, del que a veces oímos hablar, pero estamos muy alejados y que desde luego está llamado a desempeñar un papel fundamental en el panorama global en estos años que vienen. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.